En 1943, Auschwitz funcionaba como el mayor centro de exterminio nazi. Bajo el letrero «El trabajo libera», miles de prisioneros eran recibidos cada día. La mayoría no sabía que caminaban hacia una muerte segura en las cámaras de gas. Dentro de las cámaras de gas de Auschwitz se llevó a cabo uno de los crímenes más atroces de la historia. Diseñadas para parecer duchas comunales, estas cámaras eran en realidad trampas mortales donde miles de personas eran conducidas bajo engaño. Una vez que las puertas se cerraban herméticamente, se introducía el gas Zyklon B, provocando una muerte lenta y agónica en cuestión de minutos. Hombres, mujeres y niños morían juntos, en un caos de gritos, desesperación y asfixia. Los cuerpos eran luego retirados por prisioneros forzados a trabajar como sonderkommandos, quienes debían limpiar las cámaras, extraer dientes de oro y preparar los cadáveres para los hornos crematorios. Este proceso se repetía varias veces al día, convirtiendo las cámaras en un símbolo de muerte industrializada. El infierno sobre la tierra, Auschwitz, Birkenau. Tras la invasión de Alemania a Polonia en 1939, Adolf Hitler ordenó que todo el sector intelectual y de liderazgo político polaco fuera eliminado o encerrado. Al mismo tiempo, el Führer comenzaba a bocetar sus planes para invadir la Unión Soviética. Esto llevó al líder del Partido Nacional Socialista a considerar la necesidad de un centro de detención para grandes contingentes de personas. El encargado de llevar este proyecto adelante fue el Reichsführer de las SS, Heinrich Himmler, quien escogió un complejo de barracones polaco remanente de la Primera Guerra Mundial, donde se instaló el campo principal, o Stammlager. Allí se ubicó el centro de comando de la SS y se acondicionaron los edificios para contener a cientos de miles de posibles prisioneros políticos y deportados. Una vez aprobado por Himmler, el campo pasó a estar bajo la dirección de Rudolf Höss, quien había supervisado la construcción y el desarrollo del complejo. El 20 de mayo de 1940 llegaron los primeros 30 prisioneros de Auschwitz. Se trataba de criminales alemanes, de una personalidad muy dura, los cuales debían volverse los capos de los otros reos, es decir, algo así como los guardias dentro de los propios barracones. Estos hombres fueron quienes modelaron las prácticas violentas y sadistas, con las cuales torturaron a los primeros 700 prisioneros políticos polacos que fueron enviados el 14 de junio. Esta forma de controlar a las masas mediante la violencia pasaría a ser el modus operandi básico entre los internos. De esta manera, los alemanes aseguraban que los propios presos mantuvieran un orden o estatus a través de la coerción, entre veteranos e ingresantes. Todos los prisioneros fueron identificados con números entre el 31 y el 758. Para julio de 1940 comenzaron las construcciones del crematorio y la cámara de gas, la cual supuestamente no estaba pensada para asesinatos masivos, sino que buscaba ser un método de ejecución para reos que recibieran la pena de muerte. Durante su primer año, Auschwitz recibió unos 70.000 prisioneros políticos, principalmente intelectuales, artistas y revolucionarios polacos. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que esta cárcel se convirtiera en un campo de exterminio. Aunque los historiadores no han logrado ponerse de acuerdo con el comienzo efectivo del genocidio de judíos europeos, la ejecución de lo que Hitler llamó la solución final al problema judío puede rastrearse hasta 1941, con la invasión a la Unión Soviética, momento en que el Führer profundizó en sus intenciones de aniquilar a las etnias semitas, además de asegurar que el bolchevismo es la representación más reciente de la amenaza judía. Según documentos y declaraciones extraídas de los juicios de Nuremberg, los primeros transportes masivos de judíos hacia el campo, con intenciones de exterminio, sucedieron en enero de 1942, al mismo tiempo que el complejo Auschwitz se amplió con un campo para mujeres, conocido como Birkenau. A partir de este punto, los transportes cargados de judíos llegaron a Auschwitz sin cesar. Los prisioneros varones comenzaban su día a las 4:30 de la mañana, mientras que las mujeres incluso más temprano. Por supuesto, esto no sucedía por voluntad propia, sino que los supervisores del campo hacían sonar un gran gong y luego golpeaban con palos a quienes no se levantaban inmediatamente. En ese primer horario, los prisioneros podían utilizar las letrinas,
las cuales se encontraban en condiciones deplorables debido a la falta de aseo, agua limpia y a que cada cuarto con lavadero debía servir para 1000 personas diariamente. El desayuno constaba de medio litro de un sustituto de café o té, pero nada de comida. Tras el sonido del segundo gong, las personas debían pararse en filas de 10 a la intemperie, independientemente del clima, ataviados tan solo con sus ligeras ropas, conocidas como el pijama a rayas. Incluso en el peor de los inviernos, debían esperar a que llegaran los oficiales de la SS para tomar lista. Los alemanes repasaban rigurosamente el estado de los judíos, quienes debían resistir estoicamente de pie, y recibían duros castigos por distintos motivos, ya fuera por haber perdido un botón de la camisa, verse desaliñado o caer al suelo antes de la llegada de los nazis. Luego de esto, los prisioneros marchaban de 5 en 5 hacia el trabajo, mientras una orquesta de mujeres era obligada a tocar música alegre. Las jornadas de trabajo forzado duraban unas 11 horas en verano y un poco menos en invierno. Los responsables del comportamiento de los cautivos durante su trabajo eran los capos, los reos más veteranos, quienes podían aplicar castigos si les parecía conveniente. No se permitían momentos de descanso, y el almuerzo consistía en un somero plato de sopa de cáscara de papa. La cena consistía en un pedazo de pan, generalmente mohoso y viejo, que los presos solían guardar para desayunar al día siguiente. A las 7 de la tarde tenía lugar un segundo pase de lista, durante el cual los presos podían ser ahorcados o azotados según se hubieran comportado en el trabajo. Si faltaba un preso, los demás debían permanecer de pie hasta que se encontrara al ausente o se descubriera el motivo de la ausencia, aunque tardara horas. A las 9 de la noche sonaba el gong del toque de queda, también conocido como el silencio nocturno, momento en que los prisioneros eran enviados a los barracones, donde vivían en condiciones de hacinamiento. Los reclusos dormían en largas filas de literas de ladrillo o madera, o en el suelo, acostados sobre su ropa y zapatos para evitar que se los robaran. También existieron claustros de experimentación médica, donde los científicos nazis probaron métodos de esterilización con rayos X, además de exponer a los prisioneros a distintas enfermedades para buscar sus respectivas vacunas. Horribles torturas tuvieron lugar en las instalaciones médicas, en su mayoría relacionadas con la capacidad de reproducción de las mujeres. Otros siniestros edificios, como las cámaras de gas y el crematorio, vieron pasar 1 millón de almas que perdieron la vida entre 1942 y 1945. El arma definitiva de Hitler, Zyklon B, el insecticida del Holocausto. Hacia 1941, el comandante de Auschwitz se enfrentaba a un grave problema de funcionamiento, una especie de cuello de botella logístico. Las necesidades de ejecución de prisioneros rusos que llegaban cada vez en mayor cantidad y la perspectiva de verse obligados a matar en gran escala judíos y gitanos excedían completamente las posibilidades operativas de Auschwitz. Los fusilamientos masivos eran costosos en tiempo y dinero, ya que requerían de una rotación constante de soldados y de mucha munición, además de que resultaban poco prácticos, ya que también requerían el empleo de mucho personal para enterrar los cuerpos. Las autoridades del campo ensayaron un método de exterminio que, en principio, resultó más eficaz. Se trataba de un macabro sistema por el cual se cerraba herméticamente la caja de un camión y se la conectaba al caño de escape, de manera que, al prender el motor y mantenerlo en funcionamiento, la gente dentro de la caja se asfixiara. El sistema era efectivo, aunque con inconvenientes, ya que los camiones no podían cargar una gran cantidad de prisioneros, y el problema central, que era el del número, no quedaba resuelto. Aunque tardaron en advertirlo, la solución estaba delante de sus ojos. El Zyklon B, un químico muy tóxico, producido por la compañía Degesch, subsidiaria de Degussa, llevado a Auschwitz como desinfectante en el verano de 1941. Este peligroso producto había sido descubierto por el científico alemán Fritz Haber, Premio Nobel de Química 1918. La idea era atractiva. Al fin y al cabo, el Zyklon B era un poderoso insecticida, muy efectivo contra todo tipo de insectos, pero más aún sobre animales de sangre caliente y, en consecuencia, extremadamente venenoso para los seres humanos. De hecho,
Ya había sido utilizado como método de ejecución en Estados Unidos en las cámaras de ejecución de la pena capital en Arizona durante la década de 1920. El subcomandante de Auschwitz, Fritsch, decidió hacer un experimento. El 3 de septiembre de 1941 llevó a 600 prisioneros rusos y a 250 enfermos a una celda subterránea, y efectivos de las SS con máscaras antigas dejaron escapar el Zyklon B. El éxito fue total y los prisioneros murieron en forma instantánea. Apenas Eichmann visitó Auschwitz, el comandante del campo, Hoss, lo puso al tanto de las enormes posibilidades del Zyklon B y ambos acordaron usarlo en adelante tanto para la ejecución de prisioneros rusos como para las matanzas masivas necesarias para la solución final propuesta por Hitler. La empresa J. Topf recibió un contrato para construir cámaras de gas mucho más grandes y sólidas conectadas con crematorios apropiados en Auschwitz-Birkenau. El gas, por su parte, sería provisto por las empresas Tesch-Stabenow y de Gesch. Los técnicos de Tesch asesoraron sobre la forma en que debía producirse la ventilación en las cámaras. El Zyklon B venía en la forma de pequeños cristales, que al contacto con el aire dejaban escapar ácido cianhídrico. Una vez que los prisioneros eran encerrados en la cámara de gas, se volcaba el Zyklon B por los dos orificios de techo y los cristales caían sobre la gente ubicada en la cámara y empezaban a evaporarse de inmediato. Al principio se escuchaban gritos, pero enseguida se hacía el silencio y, después de 15 minutos, la cámara de gas se abría y los cuerpos que aparecían apilados sobre el suelo eran transportados al crematorio. Bastaban 15 minutos más para ventilar completamente y poder utilizar las cámaras nuevamente. La operatoria requería apenas de 3 o 4 personas y un grupo de prisioneros judíos, denominados Sonderkommandos, que se encargaba de los cadáveres. La efectividad del Zyklon B permitía matar a miles de personas por día. Los judíos, traídos en trenes sellados desde Varsovia, desde Salónica, desde París, desde Kiev, desde Turín, desde Lodz, eran asesinados el mismo día de su llegada y las cámaras de gas quedaban listas para los trenes que llegarían al día siguiente. También fue posible liquidar todo el campo gitano de Auschwitz, de aproximadamente 4.000 personas, en un solo día, el 1 de agosto de 1944. Josef Mengele se ocupó personalmente de la operación, manejando él mismo el transporte que llevaba a los niños a la cámara de gas. Mengele tenía una particular y buena relación con los niños gitanos del campo, a los que a veces llevaba golosinas. Ellos le tenían confianza y lo llamaban Tío Mengele. Más de 1 millón de judíos, gitanos y rusos fueron asesinados en las cámaras de gas de Auschwitz merced a la efectividad del Zyklon B. La arquitectura del horror, las cámaras de gas y el refinamiento de la muerte. Cuando los primeros gaseamientos en Auschwitz tuvieron lugar el 3 de septiembre de 1941, las autoridades se dieron cuenta de que las instalaciones eran inadecuadas. Ya mencionamos la atroz prueba que llevaron a cabo al gasear con Zyklon B a 850 reclusos en el sótano del bloque 11 de Auschwitz I. Esto llevó a Hoss y a su subcomandante a repensar los espacios para efectuar el genocidio. La solución se presentó sola. Los gaseamientos serían en los crematorios, que ya estaban preparados para contener una gran cantidad de cadáveres. Al menos 700 víctimas podían ser asesinadas en el crematorio 1, ubicado en el complejo central de Auschwitz, y el método demostró ser efectivo. Decenas de miles de personas fueron asesinadas en el crematorio I. Para mantener a las víctimas tranquilas, se les decía que debían someterse a un proceso de desinfección y desparasitado, con la excusa de un brote de piojos que, la mayoría de las veces, estaba motivado por los propios guardias que infestaban las ropas y camas de los prisioneros. Luego se les ordenaba desvestirse afuera del crematorio para encerrarlos en el edificio y gasearlos sin piedad alguna. El crematorio 1 sirvió como la base y arquetipo de las cámaras de gas que seguirían en el futuro. Después de su desmantelamiento como cámara de gas, el edificio se convirtió en una instalación de almacenamiento y más tarde sirvió como refugio antiaéreo de las SS. A principios de 1942, los exterminios masivos se trasladaron a 2 cámaras de gas provisionales, llamadas la Casa Roja y la Casa Blanca, también conocidas como Búnkeres 1 y 2,
ubicadas en Auschwitz II, mientras se construían los crematorios del 2 al 5, mucho más grandes que el original y que buscaban hacer la matanza aún más eficiente. Para el verano de 1944, la capacidad combinada de los crematorios y las fosas de incineración al aire libre era de 20.000 cuerpos al día. Si bien se encontraron planos para crear una sexta instalación, el Crematorio 6, este nunca se construyó. A partir de 1942, los judíos comenzaron a ser transportados a Auschwitz desde toda la Europa ocupada por Alemania por ferrocarril, llegando en convoyes diarios. La idea detrás de esto era alejar de Alemania el brutal genocidio que propuso Hitler para acabar con los judíos y gitanos. Al ejecutar la matanza sistematizada en un territorio ocupado, el Tercer Reich esperaba tener cierta flexibilidad legal a la hora de enfrentar posibles consecuencias legales en caso de que perdiera la guerra. Por ello, Auschwitz se convirtió en el centro neurálgico del genocidio, y todos los planes del Reich se centraron en hacer más eficaces las cámaras de gas y los crematorios para acabar más rápido el siniestro plan de Hitler. Un ramal ferroviario que conducía a los crematorios II y III en Auschwitz II comenzó a construirse ese mayo, además de una nueva rampa muy extensa que unía los sectores BI y BII para llevar a las víctimas más cerca de las cámaras de gas. El juego de la muerte. Las horribles selecciones de prisioneros para los crematorios. El 29 de abril, los primeros 1.800 judíos de Hungría llegaron al campo. Desde el 14 de mayo hasta principios de julio de 1944, 437.000 judíos húngaros, la mitad de la población de antes de la guerra, fueron deportados a Auschwitz a un ritmo de 12.000 por día durante una parte considerable de ese periodo. Debido al incremento en las ejecuciones, los crematorios tuvieron que ser revisados. Los crematorios 2 y 3 recibieron nuevos ascensores que conectaban las estufas con las cámaras de gas. Se instalaron nuevas rejillas y se pintaron varios de los vestidores y cámaras de gas. Se excavaron fosas de cremación que funcionaban como grandes tumbas comunes y el volumen de entrada llegó a ser tan grande que los prisioneros que se ocupaban de eliminar los rastros debieron recurrir a la incineración de cadáveres en fosas al aire libre, además de en los crematorios. De los 1.095.000 judíos deportados a Auschwitz, alrededor de 205.000 fueron registrados en el campo y se les dieron números de serie. Otros 25.000 fueron enviados a otros campos y 865.000 fueron asesinados en las cámaras de gas poco después de su llegada. Si sumamos las víctimas no judías, obtenemos una cifra superior a los 900.000 que fueron asesinados sin ser registrados. Durante la llegada a Auschwitz, luego de pasar por el siniestro arco de entrada que decía «El trabajo libera», los prisioneros pasan por un primer proceso de selección. Quienes se consideraban aptos para trabajar eran enviados a una fila en la derecha y admitidos en el campo. Se los registraba, se les tatuaba un número en el brazo y se los enviaba al interior del complejo. El resto, aquellos que llegaban muy débiles, viejos o sencillamente marcados como enemigos del Reich, eran enviados a la fila de la izquierda para ser gaseados inmediatamente. El grupo seleccionado para morir incluía casi todos niños, mujeres con niños pequeños, ancianos y otros que, tras una inspección breve y superficial por parte de un médico de las SS, parecían no estar aptos para el trabajo. Prácticamente cualquier defecto, como cicatrices, vendajes, forúnculos o incluso acné notorio, podía ser motivo suficiente para ser considerado no apto. A los niños se les obligaba a caminar hacia un palo sostenido a cierta altura. Aquellos que podían pasar por debajo eran seleccionados para ser gaseados. Los internos que no podían caminar o que llegaban de noche eran llevados a los crematorios en camiones. De lo contrario, los recién llegados eran conducidos allí. Sus pertenencias eran confiscadas y clasificadas por los internos en los almacenes Canadá, un área del campo en el sector B, 2 que albergaba 30 barracones utilizados como instalaciones de almacenamiento para bienes saqueados, y se les llamaba así como una derivación de Canadá, ya que los internos de Auschwitz creían que ese país era una tierra de opulencia y abundancia. Todos los seleccionados para morir eran enviados a los crematorios, que constaban de un vestidor, una cámara de gas y una sala de hornos. En los crematorios 2 y 3,
El vestidor y la cámara de gas estaban bajo tierra. En los crematorios 4 y 5 estaban en la planta baja. El vestidor tenía ganchos numerados en la pared para colgar la ropa. En el crematorio 2 también había una sala de disección. Como ya mencionamos, a primera vista los crematorios eran lugares que parecían hospitales macabros, ya que las víctimas creían que pasarían por las duchas y luego por un proceso de desparasitación o despiojado. Las víctimas se desvestían en un vestidor y entraban en la cámara de gas por una puerta que tenía un cartel que decía «Baños» o «Disinfection Room», es decir, sala de desinfección. Durante los juicios posteriores, un exprisionero testificó algo muy curioso, que evidenciaba la sangre fría y la crueldad calculadora de los nazis. El lenguaje de los carteles cambiaba según a quién se asesinaba, fueran polacos, húngaros o rusos. De esta manera se aseguraban que nadie sospechara nada antes de entrar a las cámaras. Incluso a algunos reclusos se les daba jabón y una toalla. Para 1944, una cámara de gas podía albergar hasta 2.000 personas, aunque en los momentos finales del Holocausto, los oficiales de la SS podían amontonar hasta 3.000. Duchas de sangre. El funcionamiento de las cámaras de gas. El Zyklon B era entregado a los crematorios por una oficina especial de las SS, conocida como el Instituto de Higiene. Tras cerrar las puertas, los hombres de las SS vertían las pastillas de Zyklon B a través de los respiraderos del techo o de los agujeros laterales de la cámara. Las víctimas solían morir en 10 minutos, aunque el comandante de Auschwitz, Rudolf Höss, testificó que tardaba hasta 20 minutos. Al respecto del proceso de gaseado, en 1952, se encontró el diario de Leib Lamphus, un judío prisionero de Auschwitz que trabajó como Sonderkommando, y escribió al respecto: «Sería difícil siquiera imaginar que tanta gente cupiera en una habitación tan pequeña. A cualquiera que no quisiera entrar le disparaban o lo descuartizaban los perros. Se asfixiaban por la falta de aire en cuestión de horas. Luego sellaban herméticamente todas las puertas y el gas entraba por un pequeño agujero en el techo. No había nada más que la gente dentro pudiera hacer. Así que solo gritaban con voces amargas y lamentables. Otros se quejaban con voces llenas de desesperación, y otros seguían sollozando espasmódicamente y proferían un llanto desgarrador y desgarrador. Y mientras tanto, sus voces se debilitaban cada vez más. Debido a la gran aglomeración, la gente caía una sobre otra mientras moría, hasta que se formó un montón de 5 o 6 capas superpuestas que alcanzaba una altura de 1 metro. Las madres se paralizaban sentadas en el suelo abrazando a sus hijos, y los esposos morían abrazados. Algunas personas formaban una masa informe, otros estaban de pie, inclinados, mientras que la parte superior, desde el estómago hacia arriba, estaba acostada. Algunos se habían puesto completamente azules bajo la influencia del gas, mientras que otros parecían completamente frescos, como si estuvieran dormidos. Luego de que los cuerpos de 2.000 muertos cayeran unos sobre otros, formando una montaña de perdición que marcará una de las épocas más infames de la humanidad, los Sonderkommando entraban en acción. Eran prisioneros encargados de retirar los cuerpos. Con máscaras de gas, sacaban los cuerpos de la cámara, les quitaban las gafas y las prótesis dentales a los cadáveres y les afeitaban el pelo a las mujeres. Para el 6 de febrero de 1943, el Ministerio de Economía del Reich había recibido 3.000 kilogramos de pelo de mujeres de Auschwitz y Majdanek. El pelo se limpiaba primero en una solución de sal amoniacal, se secaba en el suelo de ladrillo de los crematorios, se peinaba y se metía en bolsas de papel. Luego era enviado a varias empresas para ser utilizado en el proceso de fabricación de varios productos. Un ejemplo de esta macabra práctica se dio en una planta de fabricación en Bremen-Blumenthal, donde los trabajadores encontraron pequeñas monedas con letras griegas en algunas de las trenzas, posiblemente de algunos de los 50.000 judíos griegos deportados a Auschwitz en 1943. Cuando liberaron el campo en enero de 1945, el Ejército Rojo encontró 7.000 kilogramos de cabello humano en bolsas listas para enviar. Justo antes de la cremación, se extraían las joyas, junto con los trabajos dentales y los dientes que contenían metales preciosos. A partir del 23 de septiembre de 1940, por orden de Heinrich Himmler,
se extraía oro de los dientes de los prisioneros muertos. El trabajo lo realizaban prisioneros que eran dentistas, y cualquiera que pasara por alto algún trabajo dental podía ser incinerado vivo como castigo. El oro se enviaba al servicio de salud de las SS y era utilizado por los dentistas para tratar a los SS y a sus familias. Para el 8 de octubre de 1942 se habían recolectado 50 kilogramos de oro, tan solo de remover empastes o coberturas de dientes de pocos miligramos. Para principios de 1944 se extraían entre 10 y 12 kilogramos de oro mensualmente de los dientes de las víctimas. Finalmente, los cadáveres se quemaban en los incineradores cercanos y las cenizas se enterraban, se arrojaban al río Vístula o se usaban como fertilizante. Los restos de hueso que no se habían quemado adecuadamente se trituraban en morteros de madera. El Rey de la Muerte. La historia de Rudolf Höss, comandante de Auschwitz. Rudolf Höss nació en 1901, en el seno de un hogar alemán cristiano. Su padre era muy estricto y un fervoroso creyente católico, y aseguraba que su hijo estaba destinado a ingresar al seminario. Sin dudas, el pequeño Rudolf sería sacerdote, o al menos eso creía su familia. Más tarde, el propio Höss escribiría en sus memorias: «Yo, comandante de Auschwitz», el siguiente fragmento: «Mi vocación parecía trazada de antemano, pues mi padre había hecho la promesa de que yo entraría en la vida religiosa. Toda mi educación estaba fundada sobre la realización de ese juramento. Una atmósfera profundamente religiosa reinaba en mi familia. Mi padre estaba fanáticamente ligado a la Iglesia Católica, pero al contrario de las expectativas de su familia, que oraban porque el pequeño del clan Höss se convirtiera en misionero y ayudara a llevar paz a los corazones de la gente, Rudolf fue perdiendo la fe en la religión católica y sus intereses por la vida militar crecieron durante su adolescencia. En 1916, tras la muerte de su padre y a espaldas de su familia, Höss se enroló en el mismo regimiento en el que habían servido su padre y su abuelo, comenzando una carrera militar que sellaría su destino, así como el de millones de personas que morirían bajo sus órdenes. En 1916, el joven Höss comenzó a militar políticamente dentro del Freikorps de Gerhard Rosbach, una organización paramilitar ligada a los camisas pardas y compuesta por 3.000 soldados, que significó el comienzo del ascenso al poder de un joven Adolf Hitler. En 1923, bajo órdenes de quien era por aquel entonces supervisor de los Freikorps, Martin Bormann, Höss y otros miembros de la organización apalearon hasta la muerte a un maestro local, ya que creían que había acusado a un miembro del grupo de Höss de perpetrar operaciones de sabotaje contra las líneas de suministro francesas. Tras la confesión de uno de los asesinos, Höss fue arrestado y condenado a 10 años de prisión por ser el cabecilla. En cambio, Bormann tan solo fue condenado a 1 año de prisión. Tras solo 5 años de condena, Höss fue liberado al declararse una amnistía general en favor de los seguidores de Hitler. A partir de su liberación en 1928, comenzó a trabajar como gerente en granjas y complejos agropecuarios y se unió a la Liga Hartmann, una especie de logia alemana que profesaba la pureza de la sangre sajona y que más tarde sería absorbida por el partido nazi. En la Liga Hartmann, Höss conoció a Heinrich Himmler y gracias a esa conexión, en 1934, con Adolf Hitler en el poder, se uniría a las SS. En noviembre de ese año llegó al campo de concentración de Dachau, uno de los más brutales junto a Auschwitz, donde comenzó su carrera. En Dachau, Höss aprendió la doctrina de las SS en cuanto al trato de los prisioneros, que era brutal, y escaló hasta convertirse en primer asistente de comandante. En poco tiempo fue ascendido a teniente y fue enviado al campo de Sachsenhausen, donde sirvió como un implacable jefe de guardias. El 27 de abril de 1940, los nazis decidieron crear un nuevo campo de concentración, que estaba convenientemente ubicado entre distintas vías ferroviarias, lo que lo hacía muy accesible. Así nació Auschwitz-Birkenau, un lugar que en pocos meses se convertiría en el escenario principal de uno de los genocidios más grandes de la historia de la humanidad. Unos días después de la creación del campo, el 1 de mayo, Rudolf Höss llegó a Auschwitz,
pero ahora como comandante junto a un puñado de guardias y 30 delincuentes transferidos desde Sachsenhausen, que serían los primeros internos del campo. Auschwitz creció brutalmente durante 1940 y se convirtió en uno de los centros neurálgicos de la captura de judíos en Europa. Pero fue en 1941 cuando el campo pasó de ser una prisión a un centro de exterminio. Rudolf Höss había sido certero e implacable hasta el momento, y eso no iba a cambiar. El comandante de Auschwitz fue perfeccionista en su tarea. Se le había ordenado aniquilar a todos los judíos posibles, y así lo haría. De hecho, fue el primero en implementar el siniestro concepto de las cámaras de gas disfrazadas como duchas, lo que hacía que los prisioneros no supieran que caminaban hacia su muerte. De hecho, para Höss, la muerte por el pesticida Zyklon B era un gesto de humanidad, ya que evitaba la violencia y los fusilamientos. Al ser cuestionado más adelante sobre estos métodos, el frío y calculador Höss respondería: «Técnicamente no fue tan difícil. No habría sido difícil exterminar a números aún mayores. El asesinato en sí mismo tomó el menor tiempo. Podrías deshacerte de 2000 cabezas en media hora, pero fue la quema lo que llevó todo el tiempo. El asesinato fue fácil. Ni siquiera necesitabas guardias para llevarlos a las cámaras. Simplemente entraron esperando tomar duchas y en lugar de agua encendimos gas venenoso. Todo fue muy rápido». Tan inhumano era Höss para este punto que durante los juicios de Nuremberg, al ser acusado de matar a más de 3,5 millones de judíos en las cámaras de gas, el comandante corrigió al juez y dijo: «Solo fueron 2,5 millones, el resto murió de hambre o enfermedades». El siniestro Höss era metódico. Todos los días varios trenes cargados con 2,000 personas por cada uno llegaban a Auschwitz, y desde la entrada se dividían en dos grupos. Aquellos que podían trabajar eran enviados a los campos de trabajo, y aquellos que estaban muy débiles eran enviados directamente a las cámaras de gas. Bajo el mandato de Höss, Auschwitz se convirtió en una factoría de la muerte, a tal punto que era inviable sin los enormes hornos, que mandó a construir para quemar inmediatamente los cadáveres que salían de las mortales duchas de Zyklon B. En 1944, Rudolf llevó adelante una enorme operación que llevaría su propio nombre, la Operación Höss, en la cual se deportaron hacia Auschwitz 450.000 judíos húngaros, la mitad de la población judía de ese país. La misión fue realmente brutal, y durante ese año, las cámaras de gas mataban unas 10.000 personas por día, los hornos para cadáveres estaban encendidos las 24 horas, y sus enormes columnas de humo se podían ver a kilómetros de distancia. La eficiente industria asesina que había instalado Höss en el campo ya no era suficiente, y para poder llevar adelante el genocidio, debieron implementarse fusilamientos masivos en pozos lindantes a los campos de concentración. Finalmente, en 1945, y con Alemania siendo asediada por los aliados, Rudolf Höss abandonó su puesto de las SS vinculado a los campos de concentración y logró evitar la captura disfrazándose con un uniforme de la Kriegsmarine. Pero luego de que los aliados entraran a Auschwitz y descubrieran el horror que allí se llevó a cabo, y la relación de Höss con todo ello, comenzó una cacería que llevó a la captura de la mujer del comandante, Hedwig. La esposa de Höss, bajo amenaza de perder a toda su familia, traicionó a su marido y confesó que estaba escondido en una granja cerca de Flensburg. El 11 de marzo de 1946, Rudolf Höss, el animal de Auschwitz, fue capturado. Si bien Höss negó durante mucho tiempo su participación en el Holocausto, fue durante los juicios de Nuremberg que finalmente aceptó su rol como partícipe indispensable del genocidio del pueblo judío. Tras mucho tiempo de evitar declaraciones, Höss dijo: «Yo mandé en Auschwitz del 1 de mayo de 1940 hasta el 1 de diciembre de 1943, y calculo que al menos 2.500.000 personas fueron asesinadas y desechadas allí, por gases y quemaduras. Al menos 500.000 más murieron de hambre y enfermedades, lo que hace un total de 3 millones de muertos. El número representa alrededor del 70 u 80% de todas las personas que fueron enviadas a Auschwitz como prisioneros. Los niños muy pequeños, incapaces de trabajar, fueron asesinados por principio ético». El orgullo con el que siniestro personaje dijo estas palabras
causó que los guardias lo golpearan luego de los interrogatorios. En noviembre de 1947, Rudolf Höss fue sentenciado a muerte mediante la horca junto a otros 20 oficiales nazis. El hombre que organizara la muerte calculada y que llevara adelante el sueño más sanguinario de Adolf Hitler murió colgado por el cuello, mirando a la cara a los sobrevivientes que no había podido asesinar. Los hombres del cementerio. La trágica historia de los Sonderkommandos judíos. Dentro del proceso de selección al ingreso de Auschwitz, los prisioneros varones con mejor estado físico eran apartados y no iban a ninguna de las dos filas que mencionamos anteriormente, sino que pasarían a formar parte de un tercer grupo de prisioneros muy selecto, los Sonderkommandos, palabra que significaba comandos especiales. Como ya hemos mencionado, su trabajo era ocuparse del manejo de los cadáveres que dejaban las cámaras de gas, y por ello es importante ahondar en la historia de estos hombres que ganaban mejores condiciones de vida en los campos de concentración a cambio de uno de los peores trabajos en la historia de la humanidad. Esta actividad no era optativa, y quienes eran elegidos estaban obligados a hacerlo. Aquellos que se resistían eran aniquilados. De todas formas, los integrantes de algunas de estas brigadas, hartos de ser cómplices de estos aterradores crímenes, organizaron levantamientos en los que se rebelaron ante el nazismo y en algunos casos lograron escapar. No estoy triste porque voy a morir. Estoy triste porque no podré vengarme como quisiera. Estas palabras fueron escritas en 1944 por Marcel Nadjari, uno de los pocos sobrevivientes de los Sonderkommandos del campo de concentración de Auschwitz. Nadjari dejó bajo tierra algunas memorias escritas en papel sobre su experiencia como Sonderkommando, ante la posibilidad de no sobrevivir a la guerra. Su testimonio fue solo una de las decenas de confesiones desgarradoras que los miembros de esta unidad especial lograron dejar escondidos bajo el suelo, solamente por gozar algunos privilegios más que el resto de los prisioneros. Los Sonderkommandos eran enviados a barracones diferentes a los que iban los cautivos en general, y gozaban de una mejor alimentación. También contaban con elementos para escribir, podían fumar cigarrillos y tomar algunas medicinas que previamente habían sido robadas por los soldados alemanes del resto de los prisioneros judíos. Por otro lado, solían vivir más tiempo que el resto de los reclusos y normalmente no eran víctimas de asesinatos arbitrarios y aleatorios por golpizas de los guardias. Sin embargo, lejos estaban de ser judíos selectos, o de gozar de algún beneficio extra por simpatía. Los seleccionados para los Sonderkommando debían tener un mejor estado físico que el resto, ya que serían utilizados para trabajos forzosos. Eran apartados bajo amenaza de muerte y sin aviso previo de las tareas que deberían realizar. No podían negarse a llevar a cabo la actividad, y la única manera de resistirse a realizarla era la ejecución o el suicidio. Su rol radicaba en obligar a los prisioneros regulares a que se desnuden y organizar su ingreso a las cámaras de gas sin que sospechen lo que les esperaba. Luego debían extraer los cuerpos de manera rápida y eficaz para trasladarlos a las zonas donde se encontraban las máquinas de cremación. Una vez allí, tenían que inspeccionar cuerpo por cuerpo, cortar el pelo de todas las mujeres y guardarlos en bolsas. Un dato llamativo es que los alemanes los obligaban a abrir las bocas de los cadáveres y en caso de encontrar algún diente de oro, debían extraerlo. Si los oficiales descubrían que alguno de los cuerpos aún contaba con algún tipo de objeto de valor, más no sea mínimo, asesinaban en el acto al responsable de aquel descuido, arrojándolo vivo a las llamas de los hornos. Una vez cremados los cuerpos, debían revisar todas las cenizas y verificar que no quedaran trozos de huesos. De lo contrario, debían molerlos ellos mismos. Por otro lado, cada vez que vaciaban una cámara de gas, los Sonderkommandos debían dejarla absolutamente limpia, para que el siguiente grupo no sospechara que les esperaba la muerte. La pertenencia a este grupo selecto no era algo permanente. Los integrantes de este comando especial eran considerados como portadores de secretos y a pesar de que estaban aislados del resto de los prisioneros, luego de aproximadamente 3 meses de servir como Sonderkommandos, eran enviados a cámaras de gas y posteriormente reemplazados por nuevos reclusos. Algunos de estos prisioneros selectos llegaron a ocupar el puesto por más de un año, exclusivamente por contar con alguna habilidad diferente del común de los prisioneros. Según algunas fuentes,
Se estima que existieron 14 generaciones de Sonderkommando. Si bien no se sabe con exactitud la cantidad total de judíos que participaron de esta unidad, durante el año 1943, solo en Auschwitz 1.300 personas formaron parte de esta brigada especial, y al final de la guerra apenas 100 lograron sobrevivir. Por supuesto que realizar esta actividad no tenía nada de placentero para los cautivos seleccionados, que normalmente se veían afectados por un gran sentimiento de culpa. Durante muchos años fueron señalados como colaboracionistas, aunque después se pudo comprender que no tenían alternativa. Según el historiador Gideon Grave, fue una decisión deliberada de los alemanes utilizarlos. También querían que los judíos compartieran la culpa. Esta es una idea muy cruel. Querían borrar la diferencia entre criminal y víctima. Sin embargo, hubo algunos casos en los que los Sonderkommando intentaron rebelarse. El 2 de agosto de 1943, en el campo de Treblinka, robaron cerca de 25 fusiles, 20 granadas de mano y decenas de pistolas. Acto seguido, cerca de 700 judíos se enfrentaron a los guardias ocasionando grandes incendios en la zona. Al contar con armas y vasta experiencia, los efectivos nazis lograron neutralizarlos, pero 100 de ellos lograron salir del campo y 70 sobrevivieron a la guerra. Otro caso se dio en octubre de 1944 en Auschwitz, cuando cientos de miembros del Sonderkommando atacaron a los capos nazis con 2 ametralladoras, hachas, cuchillos y granadas que habían logrado robar de los depósitos. Sin embargo, este levantamiento no fue exitoso, ya que más de 450 participantes resultaron muertos a manos de las SS. Por último, nos quedaremos con el testimonio de Shlomo Venecia, sobreviviente que participó de los Sonderkommando. En una entrevista confesó: «Es como que el trabajo que tuve que hacer ahí no hubiera salido de mí. Jamás se sale realmente del crematorio». A su vez, consternado por lo vivido durante el Holocausto, compartió una pregunta que llevó consigo hasta el día de su muerte. ¿De qué vale un poco más de pan, de descanso, de ropa cuando se tienen todos los días las manos en la muerte? Daños colaterales. El día que los aliados casi bombardean Auschwitz. En la primavera de 1944, las fuerzas aliadas recibieron una serie de informes de inteligencia bastante perturbadores, en los cuales se describían distintas atrocidades que los oficiales de Adolf Hitler practicaban sobre los judíos. Estos documentos hacían un especial énfasis en el campo de concentración Auschwitz-Birkenau, ubicado en la Polonia ocupada, al cual catalogaban como un lugar donde acontecen innumerables horrores. Esto abrió un debate entre los líderes de la ofensiva occidental, que se preguntaron si debían bombardear Auschwitz para destruir un objetivo clave del enemigo, pese a correr el riesgo de asesinar a cientos de miles de inocentes. Estos hechos fueron ocultados hasta finales de la década de los 70, ya que Estados Unidos había negado sistemáticamente conocer la situación real del pueblo judío en la Europa ocupada. Sin embargo, el debate sobre el bombardeo de Auschwitz abrió un camino a los historiadores, quienes finalmente hallaron documentos al respecto de los campos de exterminio, que datan de 1941, y dejan en claro que la existencia de estas macabras prisiones fue un dilema moral para los planes de acción de los aliados. Existe un hecho poco conocido en la Segunda Guerra Mundial que está relacionado con la existencia de los campos de concentración y su aceptación pública por parte de los aliados, especialmente de Estados Unidos y Reino Unido. Aunque durante décadas se ha negado, estos países conocían la verdad del genocidio en Europa. Si te estás preguntando por qué no actuaron al respecto, la respuesta es que los ponía en una desventaja política. Pero empecemos por el principio. La solución final al problema judío, como la llamó Hitler, fue exterminar sistemáticamente a todas las personas ligadas con este origen. Para ello, utilizó grandes instalaciones como prisiones a cielo abierto, donde los judíos fueron obligados a trabajar, encerrados, torturados, utilizados como conejillos de indias para macabros experimentos y ejecutados masivamente, mediante distintos dispositivos como las terribles cámaras de gas. Probablemente el más infame de estos campos fue el de Auschwitz-Birkenau, creado bajo la supervisión de Heinrich Himmler, dirigido por las SS, y que llegó a albergar hasta 400.000 personas en las peores condiciones infrahumanas
entre hacinamiento, hambruna, sobrepoblación y enfermedades. Para evitar la condena internacional, Adolf Hitler creó también un campo similar a un gueto, es decir, una especie de barrio en el que los judíos vivían en malas condiciones, pero que distaba mucho del horror y el exterminio que reinaba en el resto. Theresienstadt era una prisión, pero maquillada para al menos aparentar habitabilidad. El oscuro motivo detrás de esto fue que Goebbels, ministro de propaganda nazi, invitó a la Cruz Roja a conocer las instalaciones y así dar una imagen menos brutal al mundo. Esto generó una versión de la Segunda Guerra Mundial, en la que los aliados conocían la existencia de grandes campos de prisioneros, pero que, al mismo tiempo, desconocían las atrocidades practicadas por los nazis. No obstante, esta no es la historia real. Lo cierto es que para 1941, cuando el Holocausto adoptó la forma que mantendría hasta el final de la guerra, los británicos ya conocían los planes del Führer. El Reino Unido había interceptado decenas de mensajes de oficiales de la SS y soldados que hablaban sobre transporte de prisioneros, los campos de trabajo forzado y exterminio, entre otros elementos que permitieron a la inteligencia británica atar cabos. Los documentos que evidencian que Estados Unidos también conocía estos planes se remontan hasta su ingreso en la guerra, en 1942. El primer debate en relación a Auschwitz se dio en torno a si los aliados debían fomentar la publicación de los horrores en la Alemania nazi. La respuesta de los generales fue que no. ¿El motivo? Gran parte del público norteamericano e inglés era también antisemita, y los gobernantes tenían miedo de que la opinión pública hacia la intervención de Estados Unidos en Europa fuera negativa, si creían que era un movimiento militar para defender a los judíos. Los soldados desplegados en Europa, en su mayoría, no tenían un claro conocimiento de las torturas, las cámaras de gas y demás atrocidades que sufrían los judíos, gitanos y otras etnias. Y tampoco les interesaba saberlo, ya que la gran voluntad de los aliados era detener el avance territorial de Hitler, más que cuestionar su ideal de la raza aria. El segundo gran debate llegó en 1944, cuando los aliados, luego de avanzar en el frente occidental y llegar a las puertas de Polonia, consideraran bombardear el campo de prisioneros de Auschwitz, que en ese momento se encontraba en su momento más álgido y albergaba 200.000 judíos y otros 200.000 prisioneros políticos entre polacos y soviéticos. El objetivo del ataque era la planta de combustible sintético de IG Farben, ubicada en el complejo Monowitz, también conocido como Auschwitz II, donde trabajaban decenas miles de esclavos judíos. Destruir esta fábrica era de sumo interés para Estados Unidos, ya que Alemania sufría la carencia de combustibles, y esto dañaría aún más la estrategia de Hitler, principalmente al privarlo de medios para reabastecer a los Panzerkorps y la Luftwaffe. Pero la operación sería extremadamente difícil. El 4 de abril, los norteamericanos realizaron vuelos de inteligencia en los cuales tomaron fotografías aéreas de los tres campos para determinar un plan de acción eficaz, aunque los analistas que trabajaron sobre estas imágenes desconocían completamente que estaban observando un campo de prisioneros. Muchos años más tarde, esta decisión de las autoridades norteamericanas sería bastante cuestionada, y existen versiones que aseguran que los superiores también desconocían la situación, mientras que otros historiadores proponen que la información se les fue ocultada de manera deliberada para que la estrategia resultante no estaría atravesada por el temor de matar inocentes. El 7 de abril, 2 prisioneros polacos lograron escapar de Auschwitz e hicieron llegar un testimonio de primera mano hasta el jefe de la Mesa de Refugiados de Guerra norteamericano, donde detallaban la geografía del campo, contaban sobre los horrores que allí se vivían, tales como las torturas, las cámaras de gas, los crematorios gigantes. Sin embargo, esto no afectó a los planes estadounidenses de bombardear IG Farben. El 26 de junio, 71 bombarderos pesados B-17 Flying Fortress volaron a baja cota siguiendo las vías ferroviarias que conducían a Auschwitz, aunque no realizaron ningún ataque. La intención de este movimiento fue determinar el tiempo de reacción de los nazis, ya que otro plan propuesto por la Fuerza Aérea Norteamericana era destruir los caminos ferroviarios que transportaban el combustible desde Auschwitz y así eliminar las líneas de suministros.
2 meses más tarde, en agosto, finalmente se tomó la decisión de atacar algunos edificios en la periferia de Auschwitz. La planta más lejana de IG Farben, ubicada a unos 5 kilómetros de Monowitz, fue bombardeada 4 veces. También se lanzaron explosivos sobre áreas cercanas a Birkenau, incluyendo un hospital alemán. Pero pese a todos estos golpes aislados, los norteamericanos nunca se animaron a lanzar una lluvia de bombas sobre Auschwitz. Detrás de las decisiones militares, existieron muchos debates políticos y morales sobre las posibles consecuencias de devastar un campo de prisioneros, con cientos de miles de inocentes dentro. A partir de estas discusiones, los defensores de los refugiados de guerra, así como los representantes judíos en Norteamérica y Gran Bretaña, lograron detener un plan que habría logrado desabastecer al Tercer Reich de combustible, pero a un costo demasiado caro. Punto final. Las marchas de la muerte y la liberación de Auschwitz. Para el final de la guerra, los alemanes entraron en crisis. El Ejército Rojo avanzaba sin piedad por el frente oriental, y los crímenes cometidos en Polonia eran demasiado graves para que los aliados los descubrieran. Si ponían sus manos sobre los prisioneros vivos o sobre los campos de concentración, los nazis perderían más que la guerra. Los últimos transportes masivos que llegaron a Auschwitz fueron de 60.000 a 70.000 judíos del gueto de Łódź, unos 2.000 de Theresienstadt y 8.000 de Eslovaquia. La última selección tuvo lugar el 30 de octubre de 1944 y el 1 o 2 de noviembre de 1944, Heinrich Himmler ordenó a las SS detener el asesinato en masa con gas. El 25 de noviembre ordenó la destrucción de las cámaras de gas y los crematorios de Auschwitz. El Sonderkommando y otros prisioneros comenzaron el trabajo de desmantelar los edificios y limpiar el sitio. El 18 de enero de 1945, Engelbert Markech, un criminal alemán transferido desde Mauthausen, se convirtió en el último prisionero al que se le asignó un número de serie en Auschwitz, el número 202.499. Los nazis estaban en una carrera contrarreloj para eliminar las pruebas del Holocausto. Según el historiador polaco Andrzej Strzelecki, la evacuación del campo fue uno de sus capítulos más trágicos, si es que algo así se puede dimensionar. Himmler ordenó la evacuación de todos los campos en enero de 1945, diciendo a los comandantes: «El Führer los responsabiliza personalmente de asegurarse de que ningún prisionero de los campos de concentración caiga vivo en manos del enemigo». Los bienes saqueados del cuartel Canadá, junto con los materiales de construcción, fueron transportados al interior de Alemania. Entre el 1 de diciembre de 1944 y el 15 de enero de 1945, se empaquetaron más de 1 millón de prendas de vestir para su envío desde Auschwitz. Alrededor de 95.000 de estos paquetes se enviaron a campos de concentración en Alemania. A partir del 17 de enero, unos 58.000 detenidos de Auschwitz fueron evacuados bajo vigilancia de las SS, primero dirigiéndose al oeste a pie, luego en trenes de carga descapotables hacia campos de concentración en Alemania y Austria, como Bergen-Belsen, Buchenwald, Dachau, Flossenbürg, Gross-Rosen, Mauthausen, Dora-Mittelbau, Ravensbrück y Sachsenhausen. Unos 9.000 prisioneros fueron dejados en los campos 1 y 2 por considerarlos demasiado enfermos o débiles para moverse. Durante las marchas de la muerte, las SS dispararon o despacharon de otra manera a cualquiera que no pudiera continuar. Miles de guardias seguían de cerca a los prisioneros, matando a cualquiera que se detuviera o cayera. Peter Longerich estimó que 1/4 parte de los detenidos fueron asesinados por ejecución informal durante las extensas caminatas. En diciembre de 1944, unos 15.000 prisioneros judíos habían llegado desde Auschwitz a Bergen-Belsen, donde fueron liberados por los británicos el 15 de abril de 1945. El 20 de enero, los crematorios 2 y 3 fueron volados, y el 23 de enero los almacenes Canadá fueron incendiados. Según cuentan los rentas, ardieron durante 5 días. El crematorio 4 había sido parcialmente demolido tras la revuelta de los Sonderkommando en octubre, y el resto fue destruido posteriormente. El 26 de enero,
un día antes de la llegada del Ejército Rojo, el crematorio Coquinto fue volado. Alrededor de las 9 a.m. del sábado 27 de enero de 1945, el Ejército Rojo entró en el complejo de campos de concentración. El primero en ser liberado fue Auschwitz III, ubicado en Monowitz. El 60º Ejército del Primer Frente Ucraniano llegó a Auschwitz I y II alrededor de las 3 de la tarde de ese mismo día. Allí encontraron 7.000 prisioneros vivos en los 3 campos principales, 500 en los otros subcampos y más de 600 cadáveres. Los artículos encontrados incluían 837.000 prendas de mujer, 370.000 trajes de hombre, 44.000 pares de zapatos y 7.000 kilogramos de cabello humano, que la Comisión Soviética de Crímenes de Guerra estimó que provenía de 140.000 mujeres. El Instituto de Ciencias Forenses de Cracovia examinó parte del cabello y descubrió que contenía trazas de cianuro de hidrógeno, el ingrediente principal del Zyklon B. Primo Levi, el famoso escritor italiano de origen judío y sobreviviente del Holocausto, describió haber visto a los primeros 4 soldados a caballo acercarse a Auschwitz III, donde él había estado en la enfermería. Según Levi, los soviéticos lanzaron miradas extrañamente avergonzadas a los cuerpos despatarrados, a las barracas destrozadas y a los pocos que aún estábamos vivos. No nos saludaron ni sonrieron. Parecían oprimidos no solo por la compasión, sino por una confusa reserva que les sellaba los labios y les ataba la mirada a la escena fúnebre. Era esa vergüenza que tan bien conocíamos, la que nos ahogaba después de las selecciones y cada vez que teníamos que presenciar o someternos a algún ultraje. La vergüenza que los alemanes desconocían, la que experimenta el hombre justo ante el crimen de otro. El sentimiento de culpa de que tal crimen existiera, de que se hubiera introducido irrevocablemente en el mundo de las cosas existentes y de que su voluntad de bien hubiera resultado demasiado débil o nula y no hubiera servido para defenderse. Georgi Elisabetsky, un soldado soviético que entró en uno de los barracones, dijo en 1980 que oía a otros soldados decirles a los reclusos: «Son libres, camaradas». Pero no respondieron, así que intentó hablar en ruso, polaco, alemán y ucraniano. Luego usó algo de yiddish, el idioma que utilizaban los judíos de origen europeo. Creían que los estaba provocando y empezaban a esconderse, y solo cuando les dije en yiddish: «No tengan miedo, soy coronel del ejército soviético y judío, hemos venido a liberarlos». Finalmente, como si la barrera se derrumbara, corrieron hacia nosotros gritando, se arrodillaron, besaron las solapas de nuestros abrigos y nos abrazaron. El Servicio Médico Militar Soviético y la Cruz Roja Polaca establecieron hospitales de campaña que atendieron a 4.500 prisioneros que sufrían los efectos de la inanición, como diarrea y tuberculosis, con asistencia de voluntarios locales que ayudaron hasta que el equipo de la Cruz Roja llegó de Cracovia a principios de febrero. En Auschwitz II, las capas de excrementos en los pisos de los barracones tuvieron que ser raspadas con palas. El agua se obtuvo de la nieve y de los pozos de extinción de incendios. Antes de que llegara más ayuda, 2.200 pacientes fueron atendidos por algunos médicos y 12 enfermeras de la Cruz Roja Polaca. Todos los pacientes fueron trasladados posteriormente a los edificios de ladrillo en Auschwitz I, donde varios bloques se convirtieron en un hospital, con personal médico trabajando turnos de 18 horas. La liberación de Auschwitz recibió poca atención de la prensa en aquel momento. El Ejército Rojo se centraba en su avance hacia Alemania y la liberación del campo no había sido uno de sus objetivos principales. Boris Polevoy informó sobre la liberación en Pravda el 2 de febrero de 1945, pero no mencionó a los judíos y los reclusos fueron descritos colectivamente como víctimas del fascismo. No fue hasta la llegada de los aliados occidentales a Buchenwald, Bergen-Belsen y Dachau en abril de 1945 que la liberación de los campos recibió una amplia cobertura, escribiendo una página indeleble en la historia universal del horror.